El día de hoy, hermanos, me gustaría compartirles el tema que se llama metanoia. Espero que hayan traído su Biblia y su cuaderno. ¿Sí se ve? Ahí me dicen si no se ve. El tema de metanoia es algo ya muy platicado desde los inicios o antes de que se platicara, antes de que se diera el tiempo cuaresmal. Pero para aquellas personas que aún no saben lo que es la metanoia, es básicamente, en término teológico, es el cambio de estilo de vida, o como nosotros, bueno, en sí no hay una manera específica en término bíblico, pero nosotros podemos decirle que es la famosísima conversión. Conversión, arrepentimiento, remordimiento, hay sinónimos para esa palabra. Entonces, el significado, como digo, bíblico de la metanoia se refiere a dar la media vuelta, a ponerse nosotros en reflexión de lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Todos nosotros hemos caído en la tentación, hemos sido tentados, todos nosotros, nadie se libra de eso. Lo ves a cada día, a cada hora, en cualquier lado, te puedes llegar a encontrar esas tentaciones, ya sea en la misma casa, ya sea con tus vecinos, ya sea lejos de donde tú vives, de esta colonia, puede ser en otra colonia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es nuestro error que hemos cometido? Pues es dejarnos llevar por esas tentaciones, es dejarnos controlar por aquellas emociones negativas que al final del día nos hacen sentir mal. Cuando ya te pones a pensar, a analizar, en ese momento específico, es cuando dices tú, Charles, la regué, ¿no? Entonces, en lo que nos han invitado desde entonces, en la metanoia, o más bien el tiempo cuaresmal, pues es más que nada esa reflexión, pero no de ese instante, sino desde toda tu vida. ¿Por qué? Porque como nos hemos alejado tanto de Dios, como nos hemos enfocado tanto en estos problemas, pues empezamos a ver la vida negativa, empezamos a ver la vida de que, ¿por qué me pasan estas cosas? Empezamos a ver la vida como pesimistas, o si lo tratamos de otra manera, podemos decir hipócritas. Podemos decir a algunas personas, soy un hombre muy feliz porque sé sobrellevar las cosas, cuando en realidad pues no. Tú piensas de que tú estando solo puedes arreglar o puedes manejar bien tu vida, cuando en realidad por dentro estás tan vacío, estás tan lleno de sentimiento que no sé si a ustedes les ha pasado, yo lo digo por experiencia, pero entraba yo al cuarto o entramos al cuarto y ¿qué hacemos? Pues llorar. ¿Por qué? Porque no tenemos un hombro, no tenemos a quien nos quiera escuchar, y cuando lo tenemos una desconfianza tan grande que decimos, ¿sabes qué? Es que mejor solo que mal acompañado, cuando en realidad estamos juzgando mal. Entonces, aquí es cuando entra la persona más importante de nuestras vidas, que es Dios. Entonces, metanoia, me gusta decirle, el cambio radical que quiere Dios en tu vida. Se estarán preguntando, bueno, ¿por qué? Pues muchas veces se nos ha demostrado la misericordia que tiene Dios hacia cada uno de nosotros, a pesar de todas las veces que hemos caído en la tentación, a pesar de las veces que nos hemos comportado como bestias. Nos ha demostrado Dios cómo nos ama, cómo nos muestra esa bondad que Él tiene hacia cada uno de nosotros, y lo principal
es cuando despertamos. Cada día que despertamos es un nuevo día, una nueva oportunidad que Dios nos da. Y es una oportunidad en donde nosotros tenemos que empezar a hacer este cambio radical, este cambio que quiere Dios en tu vida. Obviamente, como ahorita que estaba yo diciendo, si uno entra a su cuarto y lloras y lloras y lloras y lloras y sacas todo lo que sientes, pero no está alguien ahí para ti, pues te equivocas, porque Dios escucha tu llanto, Dios escucha ese grito de auxilio, aunque tú no lo creas, y te lo va a demostrar en cualquier manera, de cualquier modo. Entonces, Dios, mostrando esa gran misericordia, y ahorita pues ustedes, quiero pensar de que en tiempo de Cuaresma pues han hecho este diálogo, ¿no?, con Dios. Quiero pensar que sí lo han intentado, y a lo mejor ustedes dicen, es que pues ¿cómo me puedo acercar? Digo, sí, a lo mejor ustedes ahorita están diciendo, sí, pues sé que Dios a lo mejor me escucha, pero ¿cómo puedo yo acercarme a Él? Bueno, pues es algo muy sencillo, de hecho, personalmente. En esto de la conversión, pues lo principal que tiene que hacerse es el arrepentimiento. Arrepentimiento. Disculpen por la letra fea, pero no me acomodo muy bien. En el arrepentimiento es cuando nosotros, al cometer un acto malo, en el momento o en el instante, empezamos a nosotros a tener remordimiento del por qué hemos hecho eso. Y es algo bueno, es algo bueno. Incluso cuando una persona dice, pues es que ya lo llevo haciendo muchos años, por ejemplo, el vicio, por ejemplo, estar en el chupe, estar pues en otras cosas, sustancias muy gachas, vaya. Entonces, si una persona está acostumbrada a estar en el chupe cada fin de semana y de repente empieza a sentirse así como de que esto ya no late lo mismo como antes, ¿no? En ese momento es cuando empieza, ahora sí que de una manera a comunicarse o tratando de comunicarse contigo el Señor, diciendo, ¿sabes qué? Te estás perjudicando. Esto no está bien para la salud. Entonces, esos son los primeros señalamientos que Dios empieza a hacer hacia ti, se empieza a tratar de comunicar contigo, de cuando empiezas tú a tener ese remordimiento. Entonces, al tener ese remordimiento, pues ¿qué es lo que podemos hacer? Es aprovecharlo. Tengamos en cuenta de que ese sentimiento, pues es el Espíritu Santo también diciéndote de que ya le tenemos que bajar, que tenemos que bajarle 2 niveles a nuestro genio, o a nuestro vicio, o nuestras adicciones, lo que sea, y empezar a convertirnos, porque si no, va a ser demasiado tarde. Y no solamente lo estoy diciendo de salud, sino también pueden pasar experiencias sumamente peores, tanto, pues no sé, algo que sí, literalmente dices tú, ¿por qué a mí? Y nosotros lo que hacemos es el decirle a Dios, ¿no? De Dios, ¿por qué permitiste que esto pasara conmigo? Si yo nada más estaba en el chupe y mire lo que pasó, ¿por qué Dios? Y Dios de una manera te dice, pues es para que entiendas, hijo, es para que por fin te abras esos ojos y veas lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué podemos más bien hacer después del arrepentimiento? Pues ponernos en gracia con Dios, ponernos ante su presencia, platicar con Él, no hacerle una oración, es platicar con Él. Como les he dicho, a lo mejor no tenemos a alguien físico enfrente de nosotros, pero Dios nos ha demostrado y nos lo ha dicho varias veces de que siempre está con nosotros, hasta el fin del mundo va a estar con nosotros. ¿Por qué no le hacemos caso? ¿Por qué no nos ponemos a pensar en eso? ¿Por qué nos dejamos de llevar tanto por esas tentaciones? ¿Por qué ignoramos los primeros señalamientos que hace Dios hacia cada uno de nosotros para que seamos salvados? Que ya lo estamos, pero se nos olvida.
nos enfocamos tanto en lo negativo que olvidamos las bendiciones, nos olvidamos de agradecerle a Dios que gracias por el sustento, gracias por la comida, gracias por la familia, gracias por los vecinos, gracias por estas cosas negativas que han pasado en mi vida, porque sin ellas no creceríamos, no maduraríamos, no seríamos fuertes. Una parte primordial en lo que es de esto de la conversión es cuando es donde dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 17, donde Jesús, bueno, más bien antes de eso, lo que es Jesús y Juan el Bautista, cuando decía exactamente de que el reino de Dios ya se acerca. El de Juan Bautista es donde dice en Mateo, capítulo 3, versículo 3. Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor, hagan sus senderos rectos. Y en Mateo capítulo 4, versículo 17, desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está ahora cerca. Esto ya tiene bastante tiempo, obviamente. Y hay personas, me he encontrado con personas que dicen, bueno, es que pues dicen de que el reino del Señor está cerca, está cerca. Pues los tiempos de Dios son perfectos, y los tiempos de Dios, y Dios más bien tiene una paciencia enorme para que todos nosotros estemos bien. Como les digo, el Señor escucha nuestro llanto, el Señor escucha el clamor de su gente, y por eso quiere ver a todos nosotros bien. Por eso en los tiempos de Cuaresma se nos piden. Y aunque algunos de ustedes lo tomen así de, ¿ya van a hablar de lo mismo? Pues es para que podamos entender, para que nos quede muy bien grabado tanto en la mente como en el corazón el mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ese mensaje de amor, ese mensaje de decirte, hijo, por favor, ven a mí. Hijo, por favor, tú necesitas de mí. A lo mejor lo dicen, es que se escucha feo. Pero es que es la verdad, necesitamos de Él. Necesitamos mucho de esa paz, de esa tranquilidad que nosotros pedimos tanto para las familias como también por nuestra colonia, las seguridades. En el modo de arrepentimiento, al momento que estás haciendo esas reflexiones, que empieces a ver todo el daño que has hecho, que a lo mejor has recibido el daño de otras personas. Cuando empiezas a analizar todo lo que te ha pasado, cuando empiezas a analizar de todo ese mal que has hecho, tanto de tu propio cuerpo como también hacia tus familiares, a tus seres queridos. Cuando haces esa reflexión, no sé ustedes, pero hay veces que uno dice, pues, ¿para qué seguir viviendo? Hay veces que me gustaría irme lejos. Hay veces que me gustaría desaparecer, que nadie sepa de mí. Y eso es cuando empieza la tentación. Obviamente Dios no quiere eso. Obviamente Dios no quiere que nosotros estemos pasando por eso. Como he dicho, Dios quiere el bien, quiere ese cambio radical en nuestras vidas. Ustedes estarán preguntando, pues, ¿cómo la puedo aplicar entonces? Me dices lo mismo y así, pues entonces, ¿cómo la puedo aplicar? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo puedo aplicar ese cambio radical? Aparte del arrepentimiento, aparte de la reflexión. Es detenerse, para aplicarla es detenerse antes de tomar una decisión. Porque muchas de las acciones que hemos tomado son por nuestras cuentas, son consecuencias. Las cosas malas que han pasado son consecuencias de nosotros por esas acciones. Y no nos ponemos a platicar con Dios sobre eso. Vamos a poner un ejemplo. En el matrimonio, ¿cuántos matrimonios no sufren discusiones? No hay peleas, a veces se van a dormir enojados, ¿no? Me imagino yo, quiero pensar que están bien, pero pues hay que ser realistas, ¿no? También. ¿Cuántos matrimonios han fallado después de un año de casarse? Y se casan por la iglesia, y de repente ya están llegando los problemas y demás. Pues es que no nos ponemos a platicar con Dios, nos dejamos llevar demasiado por el corazón, y el Señor lo ha dicho, el corazón del hombre es el más traicionero que hay en el mundo.
Entonces, ¿por qué no nos ponemos a platicar antes de contraer matrimonio? De Señor, ¿acaso es esta la mujer? ¿Acaso este es el hombre que de verdad es para mí? ¿Me estoy dejando llevar por lo que yo siento? O sea, no ponemos esa prioridad con Dios, no nos ponemos a dialogar, no lo consultamos con Él. Decimos, vamos a hacer un negocio también. Señor, ¿acaso esto es lo que yo quiero hacer? ¿Quiero yo abrir una papelería? ¿Acaso será un buen negocio para mí por la zona y demás? No nos ponemos a platicar en eso. ¿Qué otra cosa sería? ¿Acaso esto es mi camino? Digo, me voy a salir, voy a divertirme. Estas amistades que tengo me la paso bien. ¿Acaso estos me están llevando por un buen camino? Si nos vamos todas las noches y regreso hasta el amanecer. No nos ponemos a platicar de eso, no lo consultamos con Dios. Dios a lo mejor nos está dando esa libertad. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros aprendamos por nuestras propias acciones. Quiere que nosotros crezcamos, quiere que nosotros aprendamos. Quiere que nosotros nos acerquemos a Él cuando nosotros la hemos regado en algún momento. Entonces, una de esas cosas, como digo, regresando a lo anterior, es ponernos en poder platicar con Dios y de pedirle qué es lo que estamos haciendo. Antes de tomar una decisión, es platicarlo y decirle, Señor, esto es lo que me va a traer? ¿Qué es lo que me va a traer? ¿Me va a traer felicidad? ¿O lo tengo yo que ponerlo en tus manos? Y si es malo, y si es tóxico para mí, aléjalo de mi vida. Siempre teniendo esa confianza, siempre teniendo esa mentalidad de que el Señor te va a escuchar, el Señor te va a prestar atención y te va a decir, ¿sabes qué? Pues aún no. Si tú quieres emprender un negocio y ves que no funciona, aunque ya le hayas hecho 3 meses, es que a lo mejor pues todavía no es tiempo, te falta madurar, gracias. Te falta madurar, te falta algo y tienes tú que estarle buscando, tienes tú que estar así a las vivas, de saber qué es lo que tengo que hacer para que pueda yo llegar a ese punto, a ese momento en el cual diga yo, pues ya lo hice y gloria a ti, Señor, que me permitiste tener la vida, la paciencia para poder hacer lo que ahorita estoy haciendo. Al momento de aplicarlo en la palabra del arrepentimiento, es al momento de conectarnos con nuestras culpas. Es cuando empiezas el remordimiento. Cuando empiezas a hacer una cosa mala, pues te llega el remordimiento y se hace presente ese sentimiento negativo, se hace presente eso de que no me gusta ya lo que estoy haciendo, necesito ese cambio. Y Dios está esperándote a lo largo de al final de ese pasillo, un pasillo infinito, que a lo mejor se siente infinito, pero en realidad cuando das media vuelta, cuando empiezas a reflexionar así como le habíamos dicho, ahí está el Señor esperándote en una mesita. Yo me lo imagino así, el momento que tú empiezas a tener esa conversión y te das media vuelta en ese pasillo infinito que tú estás o has estado caminando por mucho tiempo, yo siento de que es cuando te das la vuelta, empiezas a dar 3, 4 pasitos y ves a Jesús sentado con una mesita y 2 tazas de café y esperándote así con una sonrisa y diciéndote, qué bueno que llegaste, toma asiento y vamos a platicarlo. Vamos a ver qué es lo que necesitas tú mejorar. Y es cuando te empiezas a abrir con Él, empiezas a decirle, Señor, primero que nada, obviamente, cuando se nos llega el arrepentimiento, pues pedimos perdón por tantas cosas. Pedimos perdón pedimos perdón, nos empezamos a desahogar con Él, nos empezamos a abrir demasiado, empezamos a decir cosas que ni siquiera le habíamos contado ni a la persona más cercana a nuestras vidas. Empezamos a decir de las fallas que hemos cometido, de las veces que le hemos faltado al respeto, de las veces que le hemos faltado el respeto a nuestros hermanos en Cristo, a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros maridos, esposas. Todo eso empieza a salir de una manera tan natural, te desahogas y después sientes esa necesidad de Él. Necesitas
decirle, Señor, por favor, no te vayas, quédate conmigo. Y el Señor, con esa humildad, con esa sencillez, con ese amor que tiene hacia ti, te abraza y te dice, yo no me voy a ir, yo me voy a quedar contigo y yo quiero verte bien. Por eso, ven a mí. Por eso es como dice en la palabra de Dios, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Arrepiéntete y sígueme. Arrepiéntete y haz caso a lo que dice la palabra de Dios. Arrepiéntete, toma tu cruz y sígueme. Pero también nos da esa libertad, vaya. También les da la libertad de decir, sí, voy a tomar mi cruz y voy a seguirte. No es fácil, no es fácil. Nadie dijo de que pues, es muy sencillo, o sea, tan solo vean a los apóstoles. Tan solo ellos pues dejaron todo, dijeron, vamos a seguirte, pero pues fueron perseguidos y todos ellos murieron a causa de su religión. Obviamente pues ya, gracias a Dios ya tenemos leyes que ya nos evitan matarnos, creo yo, ¿no? Quiero pensar. Pero tenemos que tener esa mentalidad, ese pensamiento de que Cristo nos está esperando, de que Cristo siempre va a estar ahí para nosotros. Por eso es de suma importancia en este tiempo de Cuaresma de poder aplicar esta conversión para que podamos tener, como digo, podamos reflexionar de lo que estamos haciendo en nuestras vidas, podamos nosotros entender qué es lo que necesitamos y podamos dar ese primer paso de decirle, Señor, pues te voy a seguir. Tú guíame, tú lleva control de mi vida. Yo ya no voy a ser egocéntrico. Ahora quiero que sea Cristo el que lleve el control de mi vida. Ahora quiero que Cristo me lleve a donde Él quiere que yo esté. Y es así cuando empieza uno a limpiarse. Es así cuando ya uno empieza a sentir esa conversión. Uno de los primeros que se vayan a notar, pienso yo, obviamente se manifiesta de manera diferente en cada uno de ustedes cuando se empieza la conversión, pero pues lo primero que se va a notar es tu actitud. A lo mejor eres una persona hipócrita, o a lo mejor eres una persona muy enojona, o a lo mejor eres una persona muy triste. No lo puedo saber. Eres una persona muy seria, apenas hablas y demás. Pero cuando empiezas a tener esa conversión, empiezas a tener esa confianza a Dios, pues te empiezas a soltar, te empiezas a dejar llevar por las emociones del Espíritu Santo, por Cristo nuestro Señor, y empiezan a ver las personas a tu alrededor ese cambio, te empiezan a decir, pues has cambiado mucho, y entonces al principio a lo mejor te dices, ¿a poco sí? ¿A poco sí se ha notado mi cambio? Tú sigues normal y empiezas así todos los días, empiezas así con esa misma actitud, y es cuando entonces vienen otras personas fuera de tu familia que dicen, oye, pues has cambiado demasiado, ¿qué pasó? Y ustedes con esa alegría pueden decir, es que conocí a Cristo, es que ya quiero tener un cambio de vida, es que no era feliz, es que necesito yo de Dios en mi vida. Y es en ese momento cuando se empieza a ver de que nosotros somos, ¿cómo se dice? Los espejos transparentes, donde nosotros empezamos a transmitir a reflejar esa luz de Dios, de esa luz de Cristo nuestro Señor, a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de todo lo que nosotros hagamos en lo cotidiano, ya sean las obras de misericordia, o ya sea de tratar bien a las personas. Creo que es igual, ¿no? Obras de misericordia. Las obras de misericordia, pues ya sabemos cuáles son, ¿no? Ayudar a los prójimos, visitar a los enfermos, cuidarlos, a los que están en las prisiones. Empiezas tú a tener un poco más de empatía por los demás y ya no eres un ¿cómo se dice? Arrogante, egocéntrico, shalala, otras palabras que no puedo usar porque no me las sé, sinceramente. Entonces, esa conversión nos empieza a adherir más a la forma que es Jesús, nos empieza a enseñar esa comunión que nosotros podemos tener al encontrar a Jesús en nuestras vidas, al por fin decirle, Señor, entrego mi vida total a ti, y nosotros dejándonos llevar, nosotros teniéndonos esa
adherimiento, ¿sí, no? Adhesión, vamos a decirlo, adhesión a la persona de que es de Cristo, pues tanto crecemos nosotros espiritualmente, mentalmente, físicamente y todo lo que termina en mente. Porque es grande la misericordia de Dios, es grande el poder que Él tiene, de que lo podemos notar en las personas que han estado a nuestro alrededor. Lo podemos notar incluso con el apóstol San Pablo. Todos sabemos que San Pablo era una persona que asesinaba a los cristianos. Esa conversión que él tuvo fue tan grande de que pues él renunció a todo eso y ahora se hizo apóstol, es santo y fue el segundo pilar. Bueno, tanto San Pedro como San Pablo fueron los dos pilares principales para la construcción de la iglesia, para la edificación de la iglesia. O sea, tanto fue así esa conversión de San Pablo, de siendo un asesino a sangre fría, a ser una de las personas más importantes que tenemos en nuestra iglesia católica. Y eso también puede pasar con cada uno de nosotros. Creámoslo o no, aunque nosotros nos sintamos insignificantes, aunque nosotros nos sintamos débiles, nosotros nos sintamos minúsculos ante algo tan grande como tratar de cambiar el mundo, pues nada es imposible. Todo podemos hacerlo. Como dice en Filipenses capítulo 4, versículo 16, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo puedo yo hacer siempre y cuando tengo esa confianza, siempre y cuando yo crea en la palabra de Dios, siempre y cuando yo crea en Jesús que puede Él hacer ese cambio. Dejemos esa desconfianza, esa vergüenza de decir, es que yo no me quiero acercar, aunque me digan que sí se puede, es que yo lo que he cometido no me lo permite. No, hermanos, quitémonos esa mentalidad, seamos un poco más abiertos, tengamos la mente abierta y pongamos esa confianza en Cristo de decirle, Señor, te necesito, no te vayas y por favor no permitas que me aleje de ti. Agradezcamos a Dios por todos los días que hemos vivido, por los malos ratos, por los buenos ratos. Agradezcamos por todo lo que estamos pasando también, porque como les digo, Dios no nos está dejando aquí para sufrir. Estamos aquí para que seamos fuertes, para que sigamos por este caminar, para que sigamos adelante, siempre agarrados de Cristo. No nos dejemos tentar por el enemigo, no nos dejemos llevar por los chismes, que creo que es algo que les afecta demasiado, por lo que yo he visto. Cuando se trata de chismes, creo que es una de las maneras más destructivas para hacer enojar a una persona. Entonces, no nos dejemos llevar por cosas tan pequeñas y mejor ignoremos todo, aunque se nos haga difícil, ignoremos todo lo que nos está sucediendo alrededor y nada más enfoquémonos en Cristo, nada más enfoquémonos en que Él está ahí para nosotros y si yo estoy con Él, ¿quién contra mí? Que todos los chismes, todo lo que vayan a decir, que no me afecte, que todo lo que esté pasando es temporal. ¿Por qué? Porque es más importante que yo esté en presencia y esté en gracia con Cristo que yo ponerme bien con una persona que a lo mejor nunca la voy a caer bien. ¿Por qué? Porque no todos somos monedita de oro para caerle bien a alguien. Entonces, ese es uno de los beneficios, bueno, más bien no beneficios, este es uno de los logros que se llega a hacer en la conversión, es de que empiezas tú a tomarle menos importancia en lo que debería que afectarte y empiezas a ser feliz, empiezas a ser una persona agradecida, empiezas a ser una persona igual como Cristo, empiezas a ser empático con todos, empiezas a ser tantas cosas buenas que a lo mejor nadie se lo esperaba, tantas cosas que a lo mejor te dicen, no es que te la pasas en la iglesia, pues ¿qué tanto ves? Pues así uno puede decirle, es que estoy aprendiendo a vivir mi vida de manera correcta. Se empieza a ver ese cambio, se empieza a ver esa luz que irradia, esa luz de Dios que irradia en cada uno de nosotros cuando nos dejamos llevar, cuando nos dejamos convertir por Cristo, cuando nos empezamos a llenar de Él, cuando nos limpia y cuando nos hace sentir amados, porque sabemos bien que el amor de Dios es el más grande,
es el más leal y es el más calientito, porque en tus momentos donde sientes esa frialdad, cuando sientes ese, ¿cómo se dice? Cuando el mundo empieza a darte la espalda y tú pues, te sientes como pequeño, como te sientes frío por todo lo que está pasando, porque sientes tú que el mundo te está haciendo menos, es cuando Cristo llega con su amor y te abraza con Él y te hace sentir como un niño chiquito que necesita de su mamá o de su papá. Así es como se siente cuando uno se empieza a alejar de lo que es las tentaciones del mundo, cuando se empieza a alejar de esto, de las cosas materiales que el mundo te ofrece, y es cuando empiezas a darle importancia a que es Cristo nuestro Señor. Agradezcamos, como digo, agradezcamos de que tenemos un Dios que nos ve, que nos ama, que nos cuida, que cuando nosotros estamos decaídos, que cuando nosotros estamos en nuestro punto más tenemos un Dios que te evita, que te quita ese pensamiento y te levanta con su poderosa mano. Te sacude la tierra que has tenido en tu ropa y te da la oportunidad de acercarse a Él. Te mira de una manera dulce, compasiva y te dice: te amo, hijo, caminemos juntos, sigamos por este camino, sigamos adelante. Como dice Padre Pedro Núñez, Dios es una persona que nos da la fortaleza ante los problemas y cuando estamos necesitados de Él, nos concede las alas de un águila para que podamos volar ante su presencia. Así nos enfocamos más en lo que hemos recibido, en esas bendiciones, y agradecemos por los momentos turbios, por los momentos pesados, porque son los que nos hacen crecer, los que nos hacen madurar y nos hacen sentir vivos cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones. Me gustaría compartirles de la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 1, versículo 3, donde dice: bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, por su gran misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza viva. Que así sea.